Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar en torno a la evaluación educativa y para esta charla tenemos la presencia de la doctora María Isabel Larabanda. Ella es docente de educación secundaria de la disciplina de ciencias. Ha brindado asesorías y capacitación a docentes, directivos de educación básica y también a nivel superior. Es escritora de libros de texto para la educación secundaria y actualmente desempeña la función de subdirectora en la educación secundaria. Muchas gracias, doctora Isabel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes también para el doctor David Gerardo García Rocha. Él es docente de primaria y de secundaria, también asesor y capacitador de docentes directivos de educación básica y también ha dado clase a nivel superior eh, y coordinador actualmente del Centro de Maestros, además de impartir clases en educación secundaria. Bienvenido, maestro David García Rocha. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar en torno a este tema que es la evaluación y uno de los primeros temas que me gustaría platicar con ustedes es qué piensan sobre qué es la evaluación. Doctora Isabel, ¿qué es la evaluación para usted? Bueno, para mí ahorita es desde mi experiencia, desde mis conocimientos y desde la función que desempeño, ahorita para mí la evaluación es un dolor de cabeza porque me parece que es un proceso que actualmente está poco claro, como muy desdibujado, porque con nuevo planteamiento de la nueva escuela mexicana, que si bien menciona que la evaluación tiene que ser un proceso formativo, que no es de la nueva escuela mexicana, sino que viene desde los planes y programas anteriores, etcétera, desde otras reformas, lo cierto es que ya en la concreción en las escuelas, en mi caso con los adolescentes, pues la evaluación no tiene una claridad de cómo desarrollarse. Creo que cada uno de los maestros está eh, haciendo lo posible por evaluar, pero no dejamos de lado ni hacia atrás la parte de que es punitiva, la parte de que bajar y subir puntos. Entonces, ahorita me resulta un poquito complejo poderla definir tal cual se está llevando en la práctica, porque más bien creo que esta pregunta tiene que ver con eso, no más bien conceptualmente cómo se ha venido manejando desde siempre, sino cómo se está operando actualmente la evaluación. Creo que es un proceso que se está tornando cada vez más complejo, que a los maestros se les ha dificultado cómo desarrollarla desde el desempeño de los niños, de los adolescentes. Y entonces diría, pues que al ser un proceso tan complejo, pues no hay mucha claridad en cómo desarrollarla. Muy bien, entonces la podríamos definir como un proceso complejo de acuerdo a las características que se presentan con la nueva escuela mexicana. Así es, gracias. Gracias, maestra. David, ¿qué piensas acerca de la evaluación? ¿Qué es la evaluación? Bueno, la evaluación es una ponderación de lo que se supone que los muchachos y muchachas saben. Aquí, como ya lo definió la maestra Isabel, esa línea es la que está muy diluida. Eh, si recuerdan, cuando estudiamos algunos hace muchos años, lo que se evaluaba era la memorización. Ujú. Entonces, algunos que no éramos muy dados a estudiar o a cumplir, en una nochecita nos aprendíamos la lección del libro, íbamos a examen y nos iba más o menos bien, pero era simplemente memorización. A partir de la aparición de los programas ya de una construcción abierta, el saber, pues es un concepto más abierto, más allá de memorizar, y la medición de lo mismo, pues obliga a adaptar la evaluación a ello, ¿no? Sin embargo, esto no se ha logrado entender completamente y entonces, pues sí, se ha vuelto un reto para los sistemas poder decir qué se está evaluando o qué no. Y Ujú. desgraciadamente se ha dado mucho,
pues un fingir que se está evaluando porque no hemos sido capaces de decirle al docente cuál es la evaluación correcta. Cada que decimos que a veces hay una crisis de evaluación en alguna escuela, le recetamos las mismas ideas de instrumentos, de formas de evaluación, de momentos de evaluación, y no hacemos un trabajo ecológico en realidad de qué es lo que los muchachos saben y cómo tendríamos que evaluarlos y de qué forma ponderar lo que saben. Ujú. Entonces sí es una situación un poquito compleja. Pero bueno, finalmente pues yo trataría de definirla como la ponderación de aquello que los niños y niñas saben. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, a partir de lo que ustedes comentan de esta complejidad que se está presentando, pues tendríamos que preguntarnos para qué y por qué evaluamos, ¿no? A partir de todas estas situaciones que se están presentando, doctora Isabel, ¿para qué o por qué tendríamos que evaluar? ¿Qué piensa usted? Bueno, evaluamos para hacer una rendición de cuentas, eh, para mostrar eh, a otros, pudieran ser padres de familia, pudieran ser directivos, pudiera ser sociedad en general, para mostrar evidencias o para mostrar una cuantificación de de los resultados que tienen los niños, niñas y adolescentes. Eh, para eso se evalúa. Ujú, ¿Por qué se evalúa? Es pues porque requerimos tener parámetros, requerimos tener algunos lineamientos, algunos criterios que permitan determinar pues el desempeño de los niños, niñas y adolescentes, y que estos van muy en función de lo que los niños están aprendiendo, ¿no? Entonces, evaluamos para reconocer lo que se está aprendiendo y lo que se está aprendiendo, pues, se determina a través de un currículum oficial. Ahorita, bueno, ya con la nueva escuela mexicana, también este currículum, diría yo, reconstruido o integrado, ¿verdad? Con lo que está en el contexto, pero me parece que por ahí va un poco la definición del para qué y el por qué. Y no sé si ahorita que lo estoy definiendo, yo no sé si ya estoy muy de acuerdo con eso. A lo mejor el hecho de pensar que se está volviendo tan compleja la evaluación, tal vez implicaría eso, que redefiniéramos los para qué y los por qué, ujú, este, y dejar un poquito de lado lo cuantificable, porque bueno, cuando hablamos de la evaluación no estamos hablando de calificación, que finalmente parte de la evaluación se tiene que traducir en algún momento en un número, ¿verdad? ujú. Entonces, pues yo ahorita diría que sería para eso. Ok, muchísimas gracias, maestra. David, ¿para qué y por qué evaluamos? Yo separaría estas dos interrogantes en dos sentidos. Mire, la primera, el para qué, nos compromete hasta éticamente en el sentido de por qué, para qué hacemos estas cosas. Ujú, Mientras que el otro puede ser hasta impulsivo. ¿Por qué evaluamos? Pues porque hoy tengo ganas de evaluar, hoy tengo ganas de ujú, preguntar, pero el para qué es bueno, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con esos resultados que yo tengo? ujú, ¿Qué usos? ¿En qué me compromete ese hecho? Entonces, creo que ahí está algo que a mí se me hace fundamental porque en realidad tendríamos que estar metiéndonos en la cultura de la evaluación los maestros y yo dudo mucho que estemos metidos en esa cultura de la evaluación. Pretendemos medir lo que los muchachos hacen o expresan como evidencias supuestamente de conocimiento y y generalmente lo hacemos porque nos lo están pidiendo, ¿no? Llenar las boletas, llenar los cuadros, este, pero el para qué sí nos compromete más moralmente en decir, bueno, los chicos lograron esto, lograron aquello. ujú, ¿Por qué se desvirtuó mi proceso? A lo mejor yo quise compartir el dominio de ciertos conocimientos con los niños y ellos construyeron más o construyeron menos. Y tendría yo que ver cuál es mi participación y cuáles son mis circunstancias en por qué aconteció el fenómeno educativo de esa manera.
Ujú, y qué hacer con esto que sucedió, a lo mejor replantear mi trabajo o ver al grupo de diferente manera, decir, bueno, qué circunstancias también modifican esto, culturales, económicas, políticas, ujú. sociales, hasta materiales de la escuela, ¿no? Entonces, yo ahí sí lo quiero separar, el para qué tenemos que hacerlo desde una revisión ética y moral, y el por qué, pues bueno, el por qué, como les digo, posiblemente hasta es una exigencia institucional, ¿no? De dar resultados o manifestarlos. Ujú. Y en ese debate nos movemos siempre los profes, ¿no? A veces la motivación de evaluar es simplemente expresar resultados y la otra, el para qué, pues sí, es de mayor compromiso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, partiendo de lo que nos dicen ustedes dos, habría que replantearnos este concepto de evaluación, este para qué y por qué, y tendríamos que centrarnos entonces en lo que nos marca la nueva escuela mexicana, que es bueno, una parte importante que es el trabajo por proyectos, y de ahí surge esta pregunta, entonces, ¿qué factores deben considerarse al diseñar una evaluación formativa del trabajo por proyectos? ¿Qué tendríamos que pensar los docentes? ¿En qué factores tendríamos que centrarnos al realizar este trabajo por proyectos? Maestra Isabel. Pues pensar en los factores para evaluar un proyecto es pensar en los factores que acontecen para llevar a cabo un proyecto. Y yo pensaría que los factores van en relación no solo a la organización, a la planeación, a los materiales, a las tareas, al propósito del proyecto, al, a lo que se quiere llegar con el proyecto, porque al momento de llevarlo a cabo suceden muchas cosas que no están planificadas. Este, entonces, pensar en los factores tiene que ver con las cuestiones también de los tiempos, tiene que ver con las condiciones de los alumnos, con si lograron desarrollar las actividades, no sé, de investigación, de elaboración de materiales, lo que hayan programado, este, tal cual se planeó. Entonces, yo diría que una cosa son los factores para el diseño del proyecto y otra cosa serían los criterios para evaluar el proyecto. Entonces, si nos centramos ya específicamente en el proyecto y en los criterios de evaluación, pues se tendría que considerar también parte de los factores, ¿verdad? O sea, quiénes participan, cómo lo planificaron, si lograron desarrollarlo en el tiempo que lo tenían pensado, pero sobre todo si lograron desarrollar pues en los términos de habilidades, conocimientos, actitudes que se buscaban. Por ejemplo, estoy pensando en un proyecto más comunitario, donde quizá la búsqueda que hagan los alumnos es que, no sé, haya un reciclado de PET, de plásticos. Eh, no solamente llevar la evaluación a si se logró o no se logró hacer el reciclado, sino todo lo que los chicos desarrollaron a lo largo del proyecto. Entonces, estos criterios pues tendrán que estar establecidos en rúbricas de evaluación donde aparezcan las habilidades, los conocimientos y todo eso que se desarrolló, que implicaría también un montón de tiempo, ¿no? Para llevarlo a cabo, porque pues el docente no puede estar al pendiente de todos esos aspectos. Obviamente que tendría que apoyarse de los mismos alumnos para que ellos también vayan dando cuenta de su propio desempeño y participación en el mismo. Muy bien, muchísimas gracias. David, ¿qué nos podrías comentar sobre esta pregunta? Bueno, pues analizando la pregunta y ya dejando de lado la angustia de qué es lo que nos están preguntando, Ujú, yo creo que aquí se centra esta pregunta en la palabra formativa. ujú, Aquí nos están ustedes preguntando, ok, después o durante el proyecto, ¿cómo le doy nuevos alcances y significados a los resultados
que durante el proyecto se estuvieron obteniendo. Así es como yo lo voy entendiendo en relación a la pregunta. Ujú. Entonces, como ya lo explicó la maestra Isabel muy bien, pues primero tengo que tener un referente, ¿no? Los PDA, o sea, aquellos procesos de aprendizaje que en algunas, en un nivel de sofisticación nos van pidiendo los contenidos del programa sintético, o aquellos que a lo mejor construimos nosotros en el programa analítico. Esos los tenemos como la luz en el horizonte, ¿no? Lo que esperábamos obtener. Y como muy bien dice la maestra, pues bueno, ya durante el proceso del proyecto nos vamos a encontrar que tienen nuevas formas de expresión esos PDA. A lo mejor los muchachos inclusive agregaron algunas otras nuevas habilidades, actitudes en su desempeño que nos van a arrojar luz de que no solamente lo que esperábamos se consiguió, o que no se consiguió eso, pero se consiguió algo más. Y ahí estamos en un terreno muy ecológico del trabajo y de lo que los niños aprenden. ¿Qué lección tenemos que tener aquí? Pues que tenemos que dejar de lado este deseo enorme de control que hemos heredado con las últimas aspiraciones curriculares de parte de quien nos establece las mismas, ¿no? La Secretaría, porque siempre hemos estado insistiendo mucho en una serie de contenidos que tienen que ser alcanzados y la evaluación de ahí se produce. Y si los chicos no alcanzan esos contenidos, entonces los niños están mal, no hicieron nada y empezamos con las justificaciones, ¿verdad? Y no, y aquí en el contrario, nos piden un trabajo ecológico en el cual, pues nos vamos a dar cuenta que el aprendizaje tiene diferentes expresiones y diferentes niveles y que eso nos va a permitir a nosotros retomar nuestro trabajo y por lo tanto establecer criterios de evaluación más abiertos y más auténticos a lo que los muchachos están haciendo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, David. Eh, em, Me gustaría escuchar a la maestra Isabel acerca de cuál es el rol del docente entonces en la evaluación. Maestra Isabel, si nos pudiera compartir de manera así como muy concreta, ¿cuál sería el rol del docente? Pues yo creo que en el caso del docente, pues él tiene que ser, ya no sé, o sea, no sé qué palabra utilizar, déjame pensar, porque yo creo que ya ni siquiera es mediador ni facilitador o, bueno, tal vez la palabra facilitador es la más conveniente porque es el que posibilita que, no solo posibilita que los niños desarrollen pues una serie de conocimientos, etcétera, al estar trabajando un proyecto, sino que también va a posibilitar la evaluación en ese sentido. Incluso va a posibilitar la participación de los alumnos. Entonces, yo creo que es como aquel agente estratégico o aquella persona estratégica que va colocando, que va colocando esos puntos o esos aspectos o va centrando que los chicos aprendan, pero que también al mismo tiempo vayan valorando lo que ellos están colocando en el proyecto, los avances que están teniendo y también que les muestre cuál es el error o en qué cosas habría que redireccionar las cosas. Entonces, bueno, pues a lo mejor no sé si está en la RAE, pero pues yo diría que es un posibilitador, ¿no? De cosas. Gracias, maestra Isabel. Maestro David, y entonces, si estamos de acuerdo o si gusta también ampliar un poquito el rol que tiene el docente, ¿cuál sería entonces el rol del alumno? Ah, caray. Bueno, pues el rol del alumno sería poderse darse cuenta de lo que va logrando. Pero para esto, me gustó la palabra que establece la maestra Isabel de posibilitador, pues tiene que hacer lo posible también el docente. Finalmente, ¿qué es la escuela? La escuela es un docente frente a un grupo de niños. Ujú, Ya si una escuela tiene director, pues que eso es una escuela grande. ujú. Pero una escuela es eso. Y conocemos escuelas abajo de un árbol, hemos conocido escuelas en el rincón de una parroquia, hemos conocido escuelonas, ¿no? Donde hay director, subdirector, coordinador, prefectos,
hasta médico, ¿no? Ujú, Pero la escuela es eso, un maestro frente a los niños y como dice la maestra, pues que posibilite que los niños se den cuenta de lo que van logrando, sería excelente y que los niños, este, busquen precisamente el aprendizaje, también sería ideal. Desgraciadamente venimos de un modelo en el cual los niños se han ido convenciendo de que no pueden alcanzar y eso ha traído mucho desinterés de parte de muchos niños, sobre todo de grupos vulnerables. Y ujú. entonces encontramos a veces niños apáticos a las tareas de la imposición de cierto modelo educativo. Y eso no significa que no aprendan, sino que les estamos preguntando lo que a lo mejor no aprenden. Ujú. Y tendríamos que estar preguntando lo que se aprenden y ellos mismos darse cuenta de lo mismo. Yo creo que un niño se da cuenta muy bien si ya lee convencionalmente a como lo hacía antes, simplemente imaginando qué podrían decir las palabras. O un niño se da cuenta si puede resolver un problema matemático o no. O un niño se da cuenta si es capaz de correr, brincar, saltar o bailar. De eso sí se da cuenta el niño. Ujú. Pero desgraciadamente a veces lo hace y en los anteriores reformas a lo mejor teníamos un precepto de cómo se llama, de que era tener 10, quería tener 9 y resulta que el niño ve que sus esfuerzos y esas cosas que sabe no alcanzan o no son las que se esperaban. Entonces tenemos que ir como haciendo un engranaje de todas estas cosas y el engranaje no es duro, no es controlador, es ecológico. Entonces, pues yo creo que ahí el papel del alumno es darse cuenta y del maestro posibilitar que el mismo se dé cuenta que el chico está logrando. Muy bien. Entonces, maestro David, ¿cuál sería una conclusión general de lo poco que hemos platicado? Porque sé que este tema de la evaluación pues, nos tendría que dar para mucho más. ¿Cuál sería la conclusión de la plática que tuvimos el día de hoy? Pues yo pienso que darnos cuenta a los docentes que esta es una profesión que no acaba y que la capacitación nos exige permanencia y que nos exige mucho diálogo y que mientras nos mantengamos aislados y pretendiendo que sabemos y que podemos, pues es como una situación que no va a dar mucho resultado, ¿no? Necesitamos abrirnos a la comunidad escolar y sobre todo a nuestros colegas para ir retroalimentándonos y alimentándonos de las cosas que ellos pueden plantear, del mismo conocimiento de los alumnos que compartimos a veces clases o si estamos en primaria, en preescolar, de espacios o escuelas y tratar de, primero que nada, interesarnos en que los chicos salgan adelante, pero no a partir de una serie de contenidos que nosotros queremos nada más que alcancen, sino realmente que vayan dando pasos sobre lo que ellos mismos van desarrollando y se dan cuenta de ello. Yo diría que esa es mi conclusión. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Isabel, ¿cuál sería su conclusión de la plática que tuvimos en esta ocasión? Ay, pues yo concluiría que estos espacios de diálogo sobre el tema de evaluación siempre son importantes porque no hay nada definido ni no hay nada acabado en el tema de la evaluación, todo lo contrario, y que creo que el estar buscando nuevas formas, no solo de evaluar, sino hasta de nombrar la evaluación o nombrarnos a nosotros o a los alumnos en ese proceso es importante. Y por otro lado, pues no sé, o sea, recordar que como docentes no nos olvidemos que estamos trabajando con personas que tienen la capacidad también de definir el desempeño que han mostrado y que ellos tienen la capacidad de evaluarse y de evaluarnos a nosotros y que en ese, como en esa espiral, en ese ir y venir, pues nos enriquecemos y olvidar también esta parte en la que solamente tenemos que demostrar números o calificaciones, sino poner mucho más atención a los pequeños hallazgos o los pequeños logros que se van teniendo día con día y no esperar a que llegue el examen o no esperar a que termine el ciclo escolar para decir lo que se aprendió, lo que se ha mejorado, porque creo que todos los días se puede demostrar eso. Y para eso, pues es bien difícil otorgar una calificación, ¿verdad? Entonces, ahí está como que el reto grande.
Muchísimas gracias. Les agradezco a los dos las valiosas aportaciones que han realizado en esta charla y esperamos nuevamente contar con su participación en otra reunión también para continuar con ese análisis. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Al contrario, gracias.